hablarles un poquito en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, acerca de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no se conforma a lo que nosotros queremos en la carne, sino a lo que necesitamos en nuestro ser interior. La vida del Espíritu fue diseñada por el Padre en Cristo para que nosotros entendamos que hay una vida paralela a la vida que nosotros, palpamos o entendemos acá en el ámbito natural. La vida del Espíritu es la que aquellos que nacemos de nuevo participamos y disfrutamos. La vida del Espíritu es una vida que el Señor nos dio gratuitamente, pero que muchos no la estamos alimentando o no la estamos edificando. El trabajo de todo siervo de Dios es edificar a los santos para la vida y obra del ministerio. El trabajo de todo siervo de Dios, llamado por Dios al ministerio de la palabra, es la tarea de perfeccionar a los santos por medio de la palabra implantada del testimonio de la amonestación del Señor. Entonces, ¿cuál es el interés que Dios tiene con nuestra vida espiritual? Que nosotros lleguemos a ser semejantes al varón perfecto, que es Cristo. Dios está y necesita edificar nuestras vidas, está en el negocio de las almas. Cuando Jesús dijo, en el negocio de mi Padre me es necesario estar, el negocio del Padre es las almas. Las almas que Él compró por precio de sangre, el valor de cada alma, el valor de cada persona. Nosotros hacemos bien hoy en estar en el negocio del Padre, como materia prima del Padre y también como ministros competentes de este pacto que Dios hizo por medio de la sangre del Hijo con todo ser humano. Dice la palabra del Señor, vamos a ir a un estudio de la palabra acerca de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, como les dije, consiste en haber nacido de nuevo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en delito y pecado, pero cuando Cristo se nos anunció y se nos reveló, hemos pasado de muerte a vida. Vamos a leer, para ver la instrucción de esta tarde, vamos a leer allí en el capítulo 7 del libro de Romanos, carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 7, gloria al Señor, versículo 1. El apóstol Pablo nos va a marcar acá la ley, nos va a hablar un poquito de la ley mosaica, la ley que trajo a descubrir la pecaminosidad del hombre, Romanos 7.1. El apóstol Pablo va a hablar de que la ley era imposible de cumplir, pero que era santa, era justa y era perfecta, porque es la palabra y el carácter de Dios revelado, el carácter santo y justo del Señor. Y esta ley, en Romanos 7.1, nos dejaba en evidencia de nuestra pecaminosidad. Pero eso era para que nosotros entendamos que necesitábamos algo más que solamente la letra. Era la vida del Espíritu que nos ayudara a suplir o a satisfacer la justicia de Dios. Romanos 7.1. ¿Acaso ignoráis, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, acaso ignoráis pues que hablo como con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La ley, dada por Moisés, tenía ocasión y tiene ocasión en aquellos que no han muerto en Cristo y han sido justificados por la fe. Por ejemplo, el Señor va a juzgar a todo hombre de toda edad, en el día del gran juicio lo va a juzgar conforme a la edad en que él vivió. Por ejemplo, los que han vivido en el tiempo de la conciencia de pecado, pero donde no había ley, van a ser juzgados por su conciencia. Cuando Dios resucite a todo hombre, los aborígenes, la gente de aquellas edades donde Cristo todavía no había venido, donde la ley de Moisés todavía no había sido dictada, van a ser juzgados por lo que ellos consideraban que era justo e injusto, pero que lo incumplieron. Entonces, como lo incumplieron, ellos van a tener que dar cuenta a Dios por las transgresiones que hayan cometido. Esto lo dice también Romanos capítulo 2, que todos daremos cuenta delante del Señor y que conforme a la conciencia serán juzgados cada uno, porque Dios nos dio una conciencia, más allá de las leyes que Dios estableció en los diferentes pactos, Dios a todo ser humano le dio una conciencia. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que procurar una limpia conciencia. Dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas que el bautismo que ahora nosotros hacemos consiste en procurar una limpia conciencia. O sea que nos estamos santificando
hicimos un pacto con Dios, obedeciéndole, o Dios hizo un pacto con nosotros, pero nosotros obedeciendo y aceptando ese pacto establecido en la sangre, nos bautizamos voluntariamente y salidos del agua somos testigos de su resurrección y tenemos que vivir continuamente en una limpia conciencia delante de Él y aspirando a esa perfección y limpieza que por la sangre de Cristo se nos da. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, Cristo, al morir, nos sacó de ese peso de tener que cumplir con la ley, porque Cristo murió por nosotros conforme a la ley, para que nosotros hoy no seamos medidos por la ley, sino que seamos justificados por la fe en su obra. Entonces, nosotros ya no tenemos que cumplir con la ley, queda cumplida cuando nosotros creemos en Jesús, pero lo que certifica que estamos cumpliendo con la ley es vivir en el Espíritu y no en la carne. Entonces, hay una doctrina que es salvo siempre salvo, que dice que una vez que nosotros recibimos a Jesús, ya no se nos cuenta pecado, ya no tenemos que dar cuenta de nada, porque tratar de Jesús ya murió por nosotros. No, Jesús murió para nosotros para que nosotros vivamos para Él, en el Espíritu. Entonces, todo aquel que no está contado entre los que viven en el Espíritu para Él, serán culpables de esa sangre que Él derramó por nosotros. Todo aquel que viva en el Espíritu, agradecido y celebrando lo que Él hizo, entonces a ese le aprovechó la cruz. Entonces, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras el marido vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Romanos 7:3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Se acuerdan que una vez vino un joven rico a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo a aquel joven, le dijo, los mandamientos de Moisés tienes, cúmplelos. No, yo ya los cumplí todos. Entonces dice, bueno, vende lo que tienes, repártelo a los pobres, ven y sígueme y serás rico para con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ese joven se apartó, amargado, porque no quería alargar lo que tenía. Pero el mensaje no es acerca de la riqueza, sino el mensaje es que él tenía que cumplir. Jesús no le mandó a decir que porque él estaba en los días de su carne con ellos, ya no tenían que vivir según la ley. Mientras Jesús estaba vivo en el ministerio terrenal, tenían que cumplir la ley, porque Jesús vino en el tiempo de la ley. Y dice la Biblia que Jesús vivió, cumplió la ley conforme estaba escrita. Él cumplió con toda la ley, él satisfizo todo artículo de la ley. Los 633 decretos de la ley, Jesús los cumplió. Entonces, en los días de su carne, él no podía enseñar que no se honre la ley de Moisés, sino que, por el contrario, que la cumplan, porque él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ahora nosotros, una vez Cristo cumplió la ley, murió conforme a la ley, conforme a los profetas y a los salmos, y resucitó conforme a los profetas y a los salmos, como estaba escrito, ahora nosotros que creemos en Él, se nos atribuye la justicia que Jesús cumplió e hizo en los días de su carne. Pero para que esto se certifique en nuestra vida, tenemos que vivir por el Espíritu. Y este capítulo de Romanos, o todo el libro de Romanos, pero sobre todo este capítulo y el 8, hablan de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, que nos denunciaba la ley de Moisés. Entonces, mira, dice el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos con Cristo, en el nombre de Cristo en las aguas, hemos muerto a la ley que nos condenaba, que nos denunciaba, que nos dejaba en evidencia. Cuando salimos del agua, en esa esperanza, salimos justificados y salimos en una vida resucitada, una vida de resurrección. Entonces, esta vida de resurrección, si nosotros hemos sido resucitados con Cristo, requiere que vivamos por el Espíritu, que no vivamos en la carne. O sea, si fuimos juntamente plantados en su muerte, en el bautismo con Él, y salimos del bautismo en resurrección de vida, entonces ahora tenemos que vivir por el Espíritu de la resurrección y no según la carne. Eso está diciendo Pablo. Entonces,
para que seáis del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No vamos a poder llevar fruto si no somos espirituales. No vamos a poder testificar de Cristo si no hacemos la obra que el Espíritu Santo hace. Entonces, la primera obra que el Espíritu Santo hace es interna, es en nosotros. No es lo que yo puedo hacer con mi brazo de carne, sino lo que produce el Espíritu en mi vida. Yo no soy tan bueno para orar por los demás, pero el Espíritu me pone la carga y la necesidad de orar por otros. Yo no soy tan misericordioso y compasivo como para tener pena de las almas que si se mueren sin Cristo se van al infierno, pero el Señor a través mío y a través tuyo y a través de toda persona espiritual interviene y evangeliza, anuncia lo porvenir, habla de Cristo, que Cristo es la salida, etc. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Todo aquel que está en la carne, las pasiones pecaminosas lo gobiernan. Tú sabes que alguien está en la carne porque está haciendo las pasiones pecaminosas de la carne. ¿Y cuáles son las pasiones pecaminosas de la carne? Las que combaten contra la obra interna del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo a mí me manda a santificarme, a guardarme de mi maldad, de mi venganza, de mi odio, de mi envidia. Me manda a guardarme de mi violencia, de mi lujuria, de mi adulterio, de todo lo que apetitos que son carnales, que sabemos que están en la vieja creación. Entonces, por el Espíritu nosotros tenemos que hacer morir esos deseos. Por el Espíritu tenemos que hacer morir esas pasiones. Tú decides humillar tu carne, someter tu carne a la voluntad de Dios. O sea, mi vientre carnal le apetece esto que ofende a Dios, entonces yo por la sabiduría y el gobierno del Espíritu Santo en mi vida determino no ceder a eso, determino tomar y hacer todo lo contrario a eso porque eso ofende a Dios. Eso es el temor de Dios que nos ayuda a escapar de la corrupción y a vivir en santidad para Dios. O sea, Dios ya nos santificó en Cristo, pero yo decido ahora vivir en esa pureza a diario. La sangre de Cristo nos santificó para siempre, pero ahora el Espíritu Santo nos purifica y nos guía a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo correcto. Mi carne tiene unos deseos, unas pasiones descontroladas, pero por el Espíritu yo someto mi carne, la pongo a servidumbre de Dios y de su voluntad y controlo de que mi carne no me sea el tropiezo, sino que yo por el Espíritu haga morir los apetitos para las obras que son de la carne. Entonces, al yo luchar en mi interior, no haciendo lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, permitiendo que Dios produzca en mí esa vida nueva, yo estoy glorificando a Dios en mi cuerpo y al mismo tiempo estoy sembrando paz para mi futuro. Si el ser humano supiera que todo lo que siembra, eso va a cosechar, tendría más cuidado de lo que se permite, de lo que se, digamos así, de lo lujito que se da, de hacer cosas que después te van a traer consecuencias. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Los que hemos sido bautizados en Cristo estamos libres de la ley. A ti ahora no se te juzga por la ley. Ahora Dios nos demanda la vida del Espíritu. Entonces Dios ya, cuando Cristo venga por la iglesia, ya no vendrá en relación con el pecado, sino que vendrá para llevarnos a un tribunal donde Dios va a juzgar qué hemos hecho con la gracia que hemos recibido. Dios va a juzgar qué hemos hecho con la salud, con el tiempo, con los dones, con el conocimiento que Él nos dio de Él mismo, cómo hemos administrado gracia en los días de nuestra carne. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hoy Dios nos está llamando a servir en el régimen del Espíritu. ¿Qué es servir en el régimen del Espíritu? Es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú tienes la libertad de orar a Dios, de santificarte y de servirlo en el altar. Tú tienes la libertad de conocerlo en el Espíritu del Señor. Tú tienes la libertad de ser lleno del Espíritu Santo y tienes la obligación de ser lleno del Espíritu Santo, porque es la única manera de poder vivir agradándole en todo y llevando buen fruto. Hoy nosotros tenemos libertad de conocerle a Él como Él es, cara a cara, por medio de la Escritura y la oración. El Señor se va revelando por el Espíritu Santo. Dice Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, cuando el Consolador venga, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y qué forma tiene el Señor hoy de tomar de lo de Jesús?
recordándonos las palabras y las obras de Cristo, pero también haciéndonos saber que Él vive en nosotros. Entonces, todo esto tiene que ver y tiene relación con la vida espiritual, no tiene nada que ver con nuestra carnalidad ni con nuestra religión escogida, sino con una relación íntima con el Señor por medio de la oración y la adoración y la comunión con los santos. Entonces dice acá, sirvamos bajo el régimen, verso 6 de Romanos 7, sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu Santo, y no bajo el régimen de la letra o de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero la ley me trajo al conocimiento de mi pecaminosidad. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios viene, nos alumbra nuestra condición. La palabra de Dios viene y alumbra nuestras tinieblas. Y hacemos bien en aceptar el testimonio que da la palabra a nuestro espíritu. Hacemos bien en reconocer aquellas cosas en las que nos encontramos, digamos así, luchando con Dios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Hacemos bien en humillarnos y arrepentirnos y pedir al Señor que nos restaure. Entonces, la vida y obra de una persona espiritual es la sensibilidad que tenga al Espíritu Santo. Tenemos que ser intencionales en buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser intencionales en conocer al Señor por la Escritura. Tenemos que ser intencionales en tener tiempos de oración y adoración con el Señor. Verso 8. Dice que el pecado toma ocasión por el mandamiento, porque el mandamiento produce en nosotros la codicia o denuncia. Mira, tú nunca vas a saber que eres codicioso si tú no lees la Biblia y la Biblia te denuncia tu condición actual. Tú nunca vas a saber que eres malo o que eres perverso o que eres, digamos, envidioso o envidiosa o celoso o mezquino o desobediente o rebelde hasta que la Biblia te denuncia, porque nosotros en nuestra conciencia muchas veces somos ignorantes de lo que nos pasa o de lo que tenemos en nuestro corazón, pero viene la palabra y el Espíritu Santo te alumbra en tu interior y te muestra. Ahora, esto no es para que nosotros nos avergoncemos solamente o nos frustremos, sino para decir, Señor, gracias por Jesucristo. En cada cosa que nos pasa tenemos que dar gracias por Jesús, porque para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, para limpiarnos y para perfeccionarnos. Entonces, es como si yo voy a la ITV y me dice, mira, este faro lo tienes que cambiar. Yo me enojo porque no quiero gastar dinero, pero en realidad te está advirtiendo que en una carretera oscura puedes tener un choque, puedes tener un accidente con otro vehículo porque no estás en condiciones óptimas, ideales para ir por la oscuridad. Entonces el Señor nos hace la ITV por medio, nos pasa por el crisol de la palabra, nos pasa por el examen del Espíritu Santo y nos dice, mira, esto tienes que ordenarlo. Y cuando nosotros aceptamos con ánimo pronto la corrección o la disciplina del Espíritu, lo que viene es restauración, pero después viene el gozo de haber recibido ese entendimiento, esa notificación o esa disciplina, porque es para restauración. Entonces, todo lo que nos ayuda a la perfección viene de Dios. Entonces, solamente una persona orgullosa se revela contra lo que confronta, pero una persona que quiere cambiar y que quiere asumir los riesgos de ese cambio, va a aceptar que el Espíritu Santo lo examine. Por eso decía el salmista, examíname, Señor, y pruébame dentro de mí, y mírame si en mí hay camino de perversión, y guíame por el camino eterno. Hay una canción también que dice así. Dice el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, después que hayáis pasado un poco de prueba, de tiempo de prueba, os perfeccione. Quiere decir que somos imperfectos. Os perfeccione, afirme a aquellos que están dudando, a aquellos que están débiles en la fe, a aquellos que están desanimados en el camino del Señor, os perfeccione, anime, fortalezca y los establezca en la roca eterna. Esa era la oración del apóstol Pedro. Ahora mira, verso 9 de Romanos 7. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Todo aquel que vive sin ley no tiene conciencia de su pecaminosidad. Ahora, cuando venimos a la Escritura, la palabra nos muestra nuestra condición real acerca de nuestra carne. Entonces, para eso vino
Jesús para perdonarnos, para limpiarnos con su sangre, pero también nos dio el Espíritu Santo, que es un espíritu de gracia y de verdad. ¿Para qué? Para guiarnos a toda justicia y verdad. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos va redarguyendo, nos va mostrando nuestra oscuridad, nuestro error, nuestro dolor, nuestro fracaso, el Espíritu Santo también nos revela la salida que hay en Cristo. Por eso dice, tomará de lo mío el Espíritu y os lo hará saber. Dice, yo sin ley vivía, verso 9, dice el apóstol Pablo, en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque la ley fue dada para vida, no era la intención de matar a nadie con la ley, pero la ley sí que Dios sabía que nadie la podía cumplir. Por ejemplo, si le ponemos una ley al gato, que él tiene que volar, el gato por más que estudie la ley no va a volar, porque su naturaleza no le permite volar. Nuestra naturaleza pecaminosa nunca nos hubiese permitido cumplir con todo lo que Dios demandaba. Por eso Cristo no pudo nacer de José, sino que fue engendrado por el espora de Dios, que es la palabra, y la obra del Espíritu Santo fue el que digamos así, embarazó, preñó a María, y Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo y la palabra, porque no había hombre nacido de mujer que pudiera cumplir la ley, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y la ley es santa y pura y justa. Entonces la ley no la podía cumplir nadie. Entonces para eso vino Jesús, para cumplirla por nosotros. Pero de alguna forma la ley fue un ayo. ¿Qué fue un ayo? La ley fue un embudo que nos metió y nos confrontó, nos sujetó el Señor por medio de la ley a depender solamente de la gracia, porque nosotros éramos incapaces de cumplir la justicia de Dios. Y toda esta carta de Romanos es una carta que nos habla de la justicia, nos habla de la voluntad perfecta de Dios, nos habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, nos habla de la obra del Espíritu Santo. Por eso yo siempre recomiendo, estudien la carta de los Romanos capítulo por capítulo, les va a aprovechar, les va a bendecir mucho, les va a dar mucha confianza, mucha fe, mucha tranquilidad, porque la carta de los Romanos es el eje de toda la Biblia y la carta de los Romanos es el fundamento de toda nuestra vida espiritual. Entonces, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Verso 11. O sea, si alguien te juzga por la letra o por la ley, nunca vas a salir bien parado, porque siempre van a hallar en nosotros culpa. Nunca vamos a poder satisfacer la justicia por medio de la ley. Para ahora dice que la justicia queda satisfecha por medio de la fe. Por eso dice Habacuc 3.2, dice, perdón, no me acuerdo si era 2.4, que dice, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere de creer, no agradará mi alma. El justo por la fe vivirá, ya no vivirá por obra, ni por ley, sino por fe. Amén. Entonces dice, verso 12 de Romanos 7, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y ahí pueden tomar los que están anotando Salmo 19.7 en adelante. Ahí habla todas las características de la ley, Salmo 19.7. También el Salmo 119 tiene un montón de versículos que te va a hablar acerca del espíritu de la palabra. Es el pasaje bíblico que más me gusta a mí de toda la Biblia, que me fascina, es el Salmo 119. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vuelvo a dar la idea de la ITV. Tú vas a la ITV a chequear cómo está el coche y tú cuando te empiezan a encontrar los fallos, tú como no quieres pagar, no quieres llevar el coche al mecánico, no quieres retrasarte en que te den la tarjetita de la aprobación, nos ponemos nerviosos, nos la agarramos con el mecánico que está revisando el coche, decimos que son muy meticulosos y es verdad, pero en definitiva no nos están haciendo un daño, nos están mostrando en qué punto somos débiles, porque cuando la ley nos muestra nuestra carnalidad y nuestra debilidad, está denunciando en qué no estamos agradando a Dios. Entonces la ley es como un faro que nos examina, es como aquella máquina donde ponen en los hospitales a los enfermos y detectan la enfermedad. A nadie nos gusta pasar por esos procesos de exámenes, pero es preocupante, es fastidioso, pero
Mira, a algunos les salva la vida el detectar a tiempo una deficiencia en su cuerpo. Entonces la ley lo que hace es eso, detectó en nosotros que nosotros por todo éramos pecaminosos, éramos por naturaleza pecaminosos, éramos malos, enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero para esto vino Jesús, para reconciliarnos con el Padre, para perdonar nuestros pecados y para darnos vida nueva. Como dice, vamos a leer ahora, gloria al Señor, vamos a leer unos versículos de Romanos 3:10 o 3:9 en adelante. Mira, Romanos 3:9, por eso le digo que estudien Romanos, saquen tiempo para leer Romanos, tomen el hábito de leer el libro de Romanos. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios en espíritu. Sí que había ritos, había cultos, había ceremonias, pero el Señor miró y juzgó y dijo, nadie está buscando a Dios como hay que buscarlo, en el espíritu, fuera de Cristo. En la ley no hacía que los hombres se acerquen confiadamente al trono de la gracia, tenía que entrar un sumo sacerdote una vez al año. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. De lo que Dios esperaba no había uno, por eso tuvo que mandar a aquel que vino a cumplir toda ley, toda justicia, a Jesucristo. Dice, el sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpiente, de áspides, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y cuando todo el mundo quedó bajo el juicio, donde Dios vio que nadie podía agradarlo, nadie podía satisfacer la justicia, nadie podía cumplir los mandamientos ni la ley, Dios, en vez de matarnos, envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ahí vino la justificación que es por fe. Esa es la gracia impartida del Padre para todos los hombres. Ya que por las obras de la ley, verso 20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿A qué vino la ley? A mostrarnos nuestra condición pecaminosa. Pero ahora, aparte de la ley, ya no es Dios mirándote por la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que era testificada por la ley y los profetas acerca de Cristo cumpliendo la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe. Lo que Cristo cumplió ahora se nos imputa y se nos otorga a nosotros. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, judíos, griegos, gentiles, escitas, bárbaros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ahora por la fe gratuitamente, por la gracia del Padre en Cristo, mediante la redención que es en su sangre, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, tú le crees a Dios y ahora Dios te declara justo, justa, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados que nos denunciaba la ley. Dios ya no los toma en cuenta, ahora es la gracia que habita y mora en nuestra vida. Pero mira esto, esa gracia demanda que nosotros ya no vivamos según la carne, sino vivamos según el Espíritu. Entonces tenemos que hacer morir lo terrenal, lo carnal, por medio de la obra del Espíritu, conforme a lo que Jesús enseña, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, si tú eres de la fe de Jesús, Dios te justifica. Si Dios te justifica, Romanos, vamos a leer Romanos 8, justificados pues por la fe, ¿qué pasa? Tenemos paz. Es tremendo. Que Dios nos otorgue paz por creer. ¿Qué es esa paz? ¿En qué consiste esa paz? Que ya no hay condenación, que ya no hay culpa en nosotros. Que Dios no te está espiando con una lupa tu pecado, sino que Dios está dándote la gracia de considerarte justo y justa.
Entonces, vamos a ver esto, porque esto le va a quitar legalidad al diablo en nuestra vida. Mira, si nosotros estamos en justicia delante de Dios, ¿qué acusación tiene el acusador de los hermanos contra nosotros? Si nosotros estamos viviendo por la fe en obediencia al Señor, ¿qué argumento tiene Satanás para enfermarnos, para empobrecernos, para devorarnos, para robarnos el gozo, la paz, para hacer lo mismo que hace con gente sin pacto con Dios? Él no tiene derechos en nuestra vida, porque la sangre de Cristo está como señal sobre nosotros, y la obra y vida del Espíritu Santo en nosotros hace que el diablo esté a raya. Aún en los momentos donde se supone que tenemos que estar angustiados, o quebrantados, o entristecidos, o digamos, o temerosos, o preocupados, el Señor nos hace sentir esa justicia en el Espíritu, ese estado de paz y de justicia. El sábado voy a estar enseñando sobre Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Todo aquel que tiene una relación con Cristo como sumo sacerdote, como Melquisedec, va a tener como resultado justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Va a vivir la cultura del reino. Entonces, vamos rápido a algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos de la palabra hablando de esto justamente. Vamos a ver cómo entramos en la vida del Espíritu con pasos firmes y sencillos. Firmes, agigantados, pero sencillos. Mira, Proverbios 15:4. Le voy a pedir que me ayuden a leer. Alguien que lo tenga. Proverbios 15:4, alguien. Eclesiastés 2:17, otro. Eclesiastés 2:17, otro. Isaías 38:16, otro. Romanos 8:2, otro. Romanos 8:6. Isaías 38:16. ¿Cómo? Romanos 8:2 y 8:6. Cuando lo tenga alguien, que vaya soltando. Romanos 8:2. Sí, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahí está. ¿Y el 6? 8:2 y 6. Lee el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está. Fíjate, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando yo decido ser espiritual, me saco un peso tremendo de encima. ¿Y el 6 qué dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y Y paz. paz. Ahora, ahí te das cuenta que tenemos que ser intencionales en ser espirituales. Que aunque seamos espirituales por ese nacimiento que tuvimos, si yo no edifico en el Espíritu, si yo no vivo en el Espíritu, si yo no me enfoco en la vida del Espíritu, nunca voy a lograr esa silueta espiritual que me da victoria en el mundo de las tinieblas y que me diferencia del que no tiene ninguna esperanza. O sea, los atletas se abstienen de un montón de cosas para obtener una corona. Los que siembran, los labradores, trabajan con esperanza arduamente para conseguir el fruto. Los soldados resisten, son tenaces y se ejercitan para la batalla. Los hombres y mujeres espirituales tienen que ser intencionales en agradar a Dios y en crecer espiritualmente y desarrollar el fruto. O sea, no puedo esperar que el Espíritu Santo va a hacer el trabajo por mí. Yo tengo que ser consecuente con el estado espiritual que Dios ahora me da. El que provee para la carne, de la carne va a cosechar muerte, pero el que provee o se ocupa para el Espíritu va a cosechar vida y paz. Amén. ¿Quién más tiene algo? Proverbios 15:4. Fuerte. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ahí está. La lengua apacible, ¿qué hace? Es árbol de vida. Árbol de vida. O sea, si tú tienes palabras de gracia, tú edificas para la vida del Espíritu. O sea, si tú te determinas a hablar lo bueno, a hablar lo justo, a hablar lo que Dios dice, a hablar profecía, a hablar milagros, a hablar fe, tú te estás proveyendo un camino espiritual para tu propia vida. O sea, la vida y la muerte están en nuestra boca. Si nosotros somos negativos, si nosotros todo lo vemos mal, si tenemos prejuicio,
Si a todos le encontramos la quinta pata al gato, bueno, entonces los caminos se nos cierran. Si tenemos declaraciones negativas, pesimistas, de incredulidad, si somos rebeldes a la palabra del Señor, si cuestionamos lo que Dios establece como ley de vida, entonces nosotros mismos con nuestra boca estamos haciendo un camino paralelo al camino de victoria que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Eso significa, la lengua apacible es árbol de vida. En la manera que yo voy soltando palabra de verdad, palabra de justicia, palabra de fe, palabra revelada, voy repitiendo lo que el Señor dice acerca de mí. Por ejemplo, el Señor dice, decida al justo que le irá bien. Entonces, ¿por qué yo le voy a decir al justo que le va a ir mal? Si Dios dice que le va a ir bien. Entonces le estoy cerrando los caminos. Mira, Eclesiastés 2:17, ¿quién lo encontró? Yo, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjate, acá está Salomón hablando en su carne. Acá está Salomón hablando, aunque fue el hombre más sabio, también tuvo sus hechos de necedad. Y aunque fue esto inspirado por el Espíritu Santo, es para que nosotros aprendamos que hay momentos donde nosotros no estamos obrando ni viviendo en sabiduría, que de nuestros corazones brotan cosas que no deberían brotar y las tenemos que hacer morir. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. ¿A quién le puede ser fastidiosa la obra que se hace debajo del sol? Al que no está de acuerdo con Dios. Porque dice la Biblia que todo lo que Dios hizo es bueno y en gran manera. Si nosotros leemos cuando Dios creó todas las cosas, todo era bueno. Después el pecado del hombre lo malogró. Pero cuando nosotros ahora retomamos la comunión con Dios por medio del perdón y la reconciliación que es en Cristo Jesús, cuando somos declarados justos, ya lo que para otro es malo, para nosotros es bueno. La Biblia dice que todo lo que está debajo del sol es para tomarse con acciones de gracia. Para el puro todo es puro, mas para el perverso nada es puro en sí mismo. Así dice la Biblia. Entonces no es algo puro o impuro, sino en la forma que yo lo tomo, en la forma que yo lo administro, lo disfruto, lo agradezco, lo celebro de parte del Señor. Todo lo que Dios hizo es bueno, pero no todo se usa para bien. Hay ciencia que Dios ha dado a los hombres que la usan para maldad, para hacer bombas, para hacer guerra, para hacer estafas. La ciencia de la cibernética, la tecnología puede ser una tremenda herramienta para salvar vidas, pero también se usa para robar, se usa para estafar gente, para manipular, etcétera, etcétera. Entonces, Salomón no estaba hablando con sabiduría acá. Isaías 38:16. Dice, Señor, por tales cosas viven los hombres, y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Bueno, yo le voy a decir lo que dice la Reina Valera, Isaías 38:16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Ahora el Señor dice que nosotros fuimos recreados en Cristo para buenas obras, restablecer, porque habíamos caído de la gracia en el huerto del Edén por el pecado de nuestros padres primero, y ahora nosotros en Cristo se nos da la oportunidad de ser restablecidos. O sea, Dios Padre nos creó y ahora en Cristo nos recreó para toda buena obra. Redimidos en Cristo para Dios, fuimos recreados ahora, restablecidos para vivir en el Espíritu, para vivir en plenitud. Vamos adelante. Gálatas 6:8, Odalis. Gálatas 6:8. Tenemos que procurar ser espirituales. Aunque tú tengas una naturaleza espiritual, luchas con un estado carnal que si te gobierna te va a traer muerte. Pero si tú haces morir por el espíritu las obras de la carne, te va a producir vida y paz. Sí, fuerte, alto y claro. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahí está. Hoy nosotros estamos sembrando para el espíritu, estamos orando, estamos adorando, estamos escudriñando la escritura. Todo lo que nosotros apartamos para Dios es siembra de eternidad. Y lo vamos a disfrutar desde los días de nuestra carne y por toda la eternidad, porque Dios dice que cuando Cristo viene con galardón firme, viene con recompensa, viene con premio para los que vencieron. Entonces, lo que estamos haciendo hoy quizá tú no le encuentres el significado a muchas cosas,
pero la Biblia dice que estamos sembrando para el Espíritu, y sembrar para el Espíritu nos da la seguridad que vamos a cosechar vida y paz. Muchas de las cosas que hoy yo estoy cosechando es porque yo decidí en mi juventud agradar a Dios, servir a Dios, buscar al Señor, como lo están haciendo ustedes, pero andando el tiempo yo he visto caer uno a mi diestra y 10.000 a la siniestra, y yo todavía estoy en pie por la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Por qué? Porque hemos procurado, hemos quitado los ojos del mundo y nos hemos enfocado en Jesús. A veces hago memoria de años pasados, 20 años atrás, más de 20 años atrás, cuando decidimos dejar cosas por la obra de Dios, cuando decidimos estudiar la palabra, servir al Señor, prepararnos para la obra, y mucha gente que estaba alrededor mío se burlaba, mucha gente que nos perseguía, que nos maldecía, gente que se endemoniaba, ya no están, y nosotros estamos con el Señor. Y eso es lo que tú tienes que ver. Lo que tú quieres cosechar mañana lo tienes que sembrar hoy. Lo que tú quieres ver, el que quiera ver días buenos, dice el apóstol Pedro, refrene su lengua. O sea, todo lo que tú esperas lo tienes que sembrar. De alguna manera lo tienes que procurar, lo tienes que trabajar. Nada viene por la cara. Todas las cosas nos fueron dadas en Cristo, pero hay que ir a por ellas. Seguimos. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, hay una batalla para que tú y yo no agrademos a Dios. Hay una lucha en nuestra carne, en nuestros miembros, no solamente el diablo, no solamente el espíritu del mundo, sino tu carne y mi carne se oponen a que nosotros vivamos en santidad, vivamos en paz, vivamos en armonía, vivamos en unidad, vivamos en fe, vivamos en integridad, vivamos en quietud, vivamos en el reposo de Dios. Hay cosas que se levantan en nuestra carne para que nosotros no obedezcamos al Espíritu. Entonces, los que vencen su carne, los que crucifican su carne y sus pasiones para dejar el fluir del Espíritu y la justicia de Dios manifestarse en nosotros, estos van a participar, dice, del árbol de la vida eterna. Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Acá habla de los testigos de Dios, de Cristo en el tiempo final, pero dice que a ellos los van a matar, pero Dios va a mostrar por medio de la resurrección de ellos que ellos servían a Dios en espíritu y que ellos eran enviados de Dios. Hoy nosotros también, en la medida que menguamos, a ti te parece que una injusticia te está matando, vamos a decir algo que te produce dolor, injustamente. Tú dices, esto es para muerte. No, esas heridas no son para muerte, son para vida. ¿Sabes por qué? Porque si tú aprendes a levantarte en el espíritu sobre esas dardos de fuego del maligno, sobre esas cosas que te hieren, sobre esas cosas que te avergüenzan, sobre esas cosas que te oprimen, sobre esas cosas que te quieren condicionar, si tú aprendes a usar las armas del espíritu, que son poderosas para derribar toda fuerza del enemigo que se levanta contra tu vida, al final no va a ser para muerte esa ofensa satánica o carnal que te hicieron, sino que tú, por medio del desarrollo de la fe y del carácter santo de Dios en ti, vas a aprender que tú tienes el poder de hacer morir y de derribar todo lo que Satanás tira como un dardo contra ti. Entonces, hay cosas que parecen para muerte, pero son para vida. Hay cosas que nos pasan en la vida, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. Yo, estos días que estuvimos ahí en ese retiro, me acordaba de muchas cosas, me recordaba de muchas cosas, y a veces no da el tiempo para explicar todo. Pero en el caso mío, por ejemplo, a mí no me fue fácil estar en el Evangelio. No me fue fácil evangelizar, no me fue fácil querer bendecir gente, porque el corazón que se manifiesta, la maldad que se manifiesta, digamos así, las traiciones, la burla, el rechazo, la difamación, la persecución, cómo la gente te aborrece, te resiste, aún queriendo bendecirla, la falsedad, las traiciones y todas esas cosas. ¿Sabes qué? El diablo lo hace para que nosotros no sigamos adelante. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú empiezas a hacer florecer la vida del Espíritu en ti, porque no te queda otra, entonces te das cuenta que Dios es más poderoso y fiel de lo que nosotros a veces pensamos cuando está todo bien.
Cuando tú estás en paz con la carne y la sangre que te rodea, tú no conoces a Dios todavía. ¿Sabes cuándo lo conoces? Cuando las circunstancias te empujan a depender solamente del Señor. Momentos de soledad, momentos de desánimo, momentos de tristeza, momentos de vacío, momentos de incertidumbre, momentos que no le podemos encontrar la vuelta a la vida, y eso te acerca a Dios. Y entonces la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando nosotros empezamos a proveer para el Espíritu, empezamos a orar, a ayunar, a hacer vigilia, a buscar la comunión con otros hermanos, descubrimos en la adoración una llave, descubrimos en la intercesión otra llave, descubrimos en la pasión por la Escritura otra llave. Nuestro ser interior se va fortaleciendo y todo lo que nos pasa alrededor lo usamos como una plataforma para elevarnos espiritualmente. Es como alguien que va en un crucero y va disfrutando de la piscina del crucero, de la comida del crucero, del servicio del crucero, de las instalaciones del crucero, y de golpe esa nave choca y se empieza a hundir. Y aquellas cosas que tú no le prestabas atención, una madera, una tabla de cortar carne, que te empieza a flotar al lado tuyo y tú no tienes un salvavidas y te empiezas a agarrar de lo primero que aparece, flotando alrededor tuyo para no ahogarte. Bueno, la vida del Espíritu es eso, cuando tú no estás tan conformado a las instalaciones o a la condición en que zarpaste del puerto, sino que ahora aprendes a improvisar para estar a flote. Entonces la vida del Espíritu te va a llevar muchas veces a experimentar cosas que nunca tuviste en la mente, de que ibas a utilizar esa circunstancia o esa situación para sobrevivir a una catástrofe o a un naufragio espiritual en la fe. Entonces hay cosas que aprendemos nosotros por la experiencia, que no nos enseñan los libros, pero muchas veces nos vamos a agarrar de algo que en otro momento no lo teníamos pensado, pero el Señor te dice, la vida del Espíritu requiere una improvisación con seguridad, sabiendo que yo estoy para respaldar y para darte la salida en cualquier prueba. Por ejemplo, si nosotros estudiamos Hechos de los Apóstoles, la vida de los apóstoles, cómo fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron puestos a prueba su fe, donde ellos eran avergonzados, azotados, intimidados por los gobernadores, perseguidos, traicionados aún por los propios hermanos, y ellos sacaban de la fuerza de la flaqueza, y hoy nosotros nos inspiramos en la vida de fe de esos hombres, esas mujeres que pagaron el precio en su generación. Bueno, nosotros no podemos esperar porque no estamos viviendo en ese tiempo de persecución, en ese tiempo de, digamos, literalmente de opresión del Imperio Romano, de los judíos, diabólico, el diablo resistiendo lo que nacía como iglesia, que porque nuestros días sean diferentes, no tenemos una lucha espiritual. La lucha espiritual la tenemos. Y hoy corremos más riesgo de perdernos en el sentido de que el Satanás es muy sutil ahora para seducirnos, para manifestarse, para implicarnos en cosas que ofendan al Espíritu Santo. El Satanás es muy astuto para dividirnos, separarnos de la gente correcta y dejar que gente que nos va a llevar por caminos desviados nos seduzcan, porque no lo ves con los ojos naturales. Pero hay un mundo espiritual que tiene que ser abierto a tus ojos espirituales y tú tienes que despertar a esa realidad. Entonces, la oración, la adoración, la comunión con Dios, el meditar en la palabra, el oír con fe la palabra implantada, te va a llevar a un discernimiento espiritual, ejercitados en la palabra de justicia se le llama. Entonces, yo he ejercitado la palabra de justicia, estoy escuchando a alguien hablar y sé de qué espíritu es. Yo he ejercitado la palabra de justicia, veo actitudes y sé de dónde sale eso. Porque sale de dónde, del corazón. Entonces, por el Espíritu tenemos que discernir y por el Espíritu tenemos que hacer morir y por el Espíritu tenemos que acallar toda voz que no es de Dios y por el Espíritu tenemos que comer la palabra implantada. Termino con una idea sobre el hombre espiritual. Vamos a donde dice el apóstol Pablo, que estábamos recién en Romanos 7. Hay una contradicción en el hombre espiritual. El hombre carnal que está vendido al pecado no tiene este problema. El hombre espiritual sí, porque al nacer de nuevo ya hay otra naturaleza en él.
Dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 15. A ver cuántos se identifican con esta palabra, si somos sinceros. Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchas veces nos vamos a determinar, nos vamos a proponer agradar a Dios, bendecir, servir a Dios, ser maduros, ser perfectos, y nos vamos a encontrar con otra ley en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestros miembros, que se rebela contra la justicia de Dios. Yo en mi mente, en mi corazón, quiero amar a mi esposa, pero muchas veces le contesto mal, por ejemplo. Muchas veces quiero bendecir a mis hijos, pero al mismo tiempo me vuelvo enemigo por unas razones tontas, porque no soy yo, es la carne, es el mal que mora en mí. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que mientras estamos en este cuerpo, tenemos que menguar voluntariamente, porque si no se nos sube la maldad. Porque es como el azúcar, que tú no quieres que se te sube y se sube, como la hipertensión. Y bueno, lo que es pecaminoso en nuestra vida, si nosotros no tenemos a raya la vida de la carne, se nos sale por los poros, la carnalidad. Entonces Pablo decía, no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque yo no lo quiero hacer, pero lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué se encontró Pablo? Que había una dualidad en su ser. Estaba la vida del espíritu, pero todavía luchaba con un cuerpo pecaminoso, carnal, vendido al pecado. Entonces, muchas veces, ¿por qué el Señor nos dio el tema del perdón 70 veces 7? ¿Cuántas veces la carne se levanta contra opacando al espíritu en nuestra vida? ¿Cuántas veces no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos? Eso hacemos por naturaleza, porque no hemos sido prudentes y sabios en encaminarnos en el espíritu, en sembrar para el espíritu, en orar, en dejar nuestra ansiedad, nuestra carga, nuestra ira, nuestro enojo. Y a todos nos pasa, a mí más que a ustedes. Entonces, acá dice que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo le llama el Señor a esas cosas? Pecado. Entonces, el pecado no es la ley ya que nos denuncia el pecado, sino la vida del espíritu también deja en evidencia la pecaminosidad que hay en nosotros. Entonces, verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Nosotros, aunque somos justificados del pecado, somos pecadores. Aunque fuimos perdonados de pecado, pecado tenemos. Y primera de Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, miente. Porque todos tenemos pecado. Quizás tú no lo estás haciendo el pecado que hacías antes, pero tienes en potencia en tu corazón, en tu ser, la pecaminosidad que todavía no se derribó del todo en nuestra vida. Entonces somos sensuales, somos seducibles, somos, de alguna manera pecaminosos en nuestra manera de proceder, no limpios del todo, porque tenemos concupiscencia, hay cosas que te agradan, que ofenden a Dios, pero que a tu carne le place, y te sientes bien en ello, y Dios dice, tienes que limpiarte de estas cosas, tienes que renunciar a ellas, tienes que reprenderlas, no participéis en las obras de las tinieblas, más bien reprenderlas, pero sin embargo nuestra carne se agrada. De manera que yo ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y acá dice Pablo algo que tú tienes y yo tenemos que decir. Miserable de mí, que habiendo sido santificado, habiendo sido que Dios se me revela, habiendo conocido lo que a Dios le agrada, todavía lucho con estas cosas que se revelan en mi ser. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas la carne se desvía tras el pecado.